En esta segunda conferencia vamos a tratar el tema recursos para el servicio. Y abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 4, 11 al 16. Efesios, capítulo 4, 11 al 16. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre amado, gracias una vez más por tu palabra leída. Y en este momento, de nuevo en tu presencia, en tus manos estamos. Continúa con nosotros, dirigiéndonos, y que tu palabra sea la que prevalezca por encima de la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. El principal recurso para el servicio local son los dones. Los dones espirituales son las capacidades especiales que Dios otorga soberanamente por medio de su Espíritu a cada creyente en el momento de su conversión. Por eso hay preguntas que surgen. La primera de ellas es: ¿quién los da? Y la respuesta es Cristo. La segunda de ellas: ¿quién los reparte? Y la respuesta es el Espíritu Santo. Como dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en el verso 11 de la porción que acabamos de leer, comienza la lectura o la porción diciendo: y Él mismo constituyó. Por lo tanto, si podemos servir, es porque tenemos dones. Yo quiero que ustedes me sigan. Si podemos servir en la iglesia, es porque tenemos dones. Y si tenemos dones, tenemos ministerios. Y si tenemos ministerio, es por la gracia de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo que daba gracias a Dios por haberlo tenido en cuenta para el ministerio. Entendemos como ministerio la puesta en ejecución del ejercicio de los dones. Ministerio es la obra o el trabajo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y el ministro es cada uno de los miembros de la iglesia que sirve al Señor con su ministerio, calificado según los dones que ha recibido del Espíritu Santo. Por lo cual, si fuéramos a definir lo que es ministerio, pudiéramos decir que es el conjunto de servicios
carismáticamente diversificado. Esto es carismático porque lo del Espíritu que la iglesia realiza en el mundo. Así que tenemos que entender la dinámica de la iglesia desde esta perspectiva. Cristo provee a la iglesia los recursos para su subsistencia y permanencia. El Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo reparte esos dones. Y eso genera lo que son los ministerios. Una de las grandes tragedias de las iglesias cristianas es cuando las personas hacen ministerio y no tienen los dones. Esto es importante que lo entendamos. Hay personas que quieren hacer en la iglesia lo que les gusta o lo que quieren y obvian su llamamiento y obvian los recursos que Dios le ha dado. Los ministerios que progresan son los ministerios que se alinean con los dones que Dios ha dado, porque el que reparte y sabe y quiere es Dios. Así que esto es importante. En Efesios 4, con gran claridad, se habla acerca de los dones y enseña de una manera clara sobre aspectos que tenemos que recordar en relación a esos dones. El primero de ellos es que el ministerio es un regalo de Cristo a la iglesia. Bien, es un regalo de Cristo a la iglesia. Por lo tanto, todos debemos tener compromiso ministerial en la iglesia, porque Cristo nos ha dado esto. En segundo lugar, que es conferido a cada miembro de la iglesia. Por lo tanto, en la iglesia no hay hermanos sin dones. Por lo tanto, una iglesia sana es aquella donde todos los hermanos están en ministerio. Yo quiero que ustedes no se me pierdan, sino que vayamos por partes. Cada hermano tiene sus dones que el Espíritu da. Y esos dones generan los ministerios. Y cuando usted no está en ministerio, hay dones que no se están ejercitando en la iglesia local. En tercer lugar, es un regalo de pura gracia y de acuerdo a la medida que ha dado Cristo. No es que usted se lo merezca ni que yo me lo merezca. Lo ha dado Cristo y es un regalo de pura gracia. Es por esto que existen lo que se llaman los principios generales de los dones espirituales. Principios generales de los dones espirituales. ¿Cuáles son esos principios generales de los dones espirituales que yo debo tener presente? Primero de ellos, todo creyente por lo menos recibe uno. Primera de Corintios 12:7, Efesios 4:6 y Primera de Pedro 4:10. Segundo principio, todos tienen una función diferente, aunque tienen el mismo fin, la edificación de la iglesia, pero tienen funciones diferentes. Y tercero, todos tienen dones diferentes, todos no tenemos los mismos dones, porque el Espíritu los reparte como quiera o no quiera. Esto se reparte en base a lo que llamamos la soberanía de Dios. Así que hay un cuarto, y es que está esa repartición de dones vinculado
a lo que es la soberanía de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de dones, la hermana preguntaba hace un rato y yo le dije, permítame ahora. La típica pregunta siempre es, ¿cómo descubro mi don? No existe un predicador que no le hayan hecho esa pregunta en unos cursillos o en unas reuniones especiales. ¿Y cómo descubro mi don? Porque partimos de los principios anteriores. Todos tenemos por lo menos un don. Cada miembro del cuerpo es importante porque todos tienen funciones diferentes, dones diferentes, y eso habilita a la Iglesia de Cristo para tener una actividad y para poder realizar sus funciones. ¿Por qué? Porque son esos dones, son esas actividades las que van a generar la vida ministerial de la iglesia. Cuando una iglesia, todo el trabajo recae sobre 2 o 3 hermanos, es una iglesia débil. ¿Por qué es débil? Porque el día que no estés, hermano, la iglesia no funciona y la iglesia no tiene hombres indispensables. El único indispensable en la iglesia es Dios. En una ocasión, en una reunión de ancianos, se puso una actividad y los ancianos íbamos a estar fuera el domingo, en una actividad de entre todos. Y se para un hermano anciano y dice, es que yo no puedo salir de mi iglesia el domingo. ¿Cómo usted no puede salir? Pero conocíamos la iglesia, usted tiene ahí mucha gente. No. De ahí si yo salgo, todo se cae. Bueno, pues yo quiero decirle que si usted está en un ministerio donde si usted no está, todo se cae, humíllese delante del Señor, deje eso y dígale, Señor, mándeme a otro ministerio. Porque el único indispensable es Dios. Grábelo en la cabeza. El único indispensable es Dios. En ese sentido, nosotros pudiéramos decir que todos los dones que se reparten por soberanía, como lo vemos en Romanos 12:13, Primera de Corintios 12:11 y Efesios 4:7 y Primera de Pedro 4:10-11, todos ellos son dados según los deseos de Dios y no de los hombres. Entonces yo digo, no, Señor, yo lo que quiero es enseñar desde el púlpito, pero usted no tiene el don de enseñanza. Entonces sube al púlpito y es una tragedia. Hay hermanos que suben al púlpito y son grandes preocupaciones para los que estamos abajo. Le estoy hablando con propiedad. Hay hermanos que suben al púlpito y lo que son es entretenedores de la palabra. ¿Te has visto esos hermanos? Todo el mundo se ríe feliz. Y todo el mundo se ríe y ríe y ríe. Al final tú le dices, ¿y qué aprendiste? No, pero me sentí bien. ¿Verdad? Hay hermanos que suben y todo el mundo se le duerme. Usted lo ha ido, ¿verdad? Y hay hermanos que tienen dones, y esto es más grave todavía, y como no se preparan, suben aquí a decir lo que se le ocurre. Así que tenemos que entender esto. Los dones, usted no puede cambiar su destino con los dones. El Espíritu Santo los repartió soberanamente. Y esto no es un deseo particular de los hombres. En segundo lugar, debo servir donde Dios me diga y no donde yo quiero. Este es el otro problema, hermano querido. ¿Le ha pasado? El gran dolor de cabeza de los cuerpos de ancianos ahora mismo en este tiempo es ese. Una cantidad de hermanos que quieren servir donde ellos quieren.
Y entonces no es donde tú quieras. En la iglesia de Cristo no, por lo menos. En tercer lugar, es Dios que debe recibir el crédito y no el hombre. Hay muchos hermanos que no entienden que en la medida que yo me vea menos, se ve más Dios. Entonces hay hermanos que lo que buscan es reconocimiento público. Y si no se lo dan, ellos lo buscan. Es como el hermano que canta o que predica, que vamos a ver que cantar puede ser un don, pero no es un don per se, pero lo vamos a ver más adelante, pero puede ser un don en un sentido. Y después que le hacen el ministerio que hagan, entonces todo el mundo está callado y dice un amén a Jesucristo. Y entonces a veces yo le pregunto, ¿es a Jesucristo o un aplauso a Dios? Usted lo ha oído, ¿verdad que sí? Digo, ¿cuál es el Dios al que le damos el aplauso? Porque tampoco los amenes no se piden, ni los aplausos tampoco. ¿Eso es producto de qué? De tu satisfacción con Dios, porque el amén es hacia Dios. Entonces, este es un punto importante. Dios debe recibir el crédito y no los hombres. Hay uno más. Se recibe el día de tu conversión. Te convertiste hoy y esto es un paquete, todo incluido. Usted sabe lo que es un paquete todo incluido, ¿verdad? Los que han ido a los hoteles. La primera vez que yo fui a un paquete todo incluido, hace unos cuantos añitos, yo recuerdo lo difícil que era, porque yo, si me iba a beber una piña colada, era con miedo. Porque yo decía, ¿y ahorita? ¿Y si me pasan? Hasta que alguien me dijo, no. Después que tú pagaste aquí, tú puedes comer de todo y puedes beber de todo, ¿verdad? Ese se llama un paquete todo incluido. Bueno, cuando usted se convierte, usted recibe un paquete todo incluido. Usted recibe la salvación, ¿verdad? Con esa salvación usted es sellado con el Espíritu Santo. Ahí mismo lo bautizan. Oigan bien cómo es, con el Espíritu Santo. Ahí mismo lo bautizan. Y además de eso le dan en ese paquete, ¿qué cosa? Sus dones, para que usted pueda servir en el ministerio de Dios. Pero no le gusta a la gente, el que viene ahora. Tendrán que dar cuenta del uso de los mismos. Así que todo el paquete incluye esto. Y hay una parábola que usted se la sabe de memoria. Usted sabe una parábola de un hombre que se fue lejos y tomó unos siervos y le dijo, mira, toma esto, ven, que yo me voy lejos, vuelvo a trabajar. Y cuando yo venga, entonces cuadramos. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Hubo uno que le dio ¿cuánto? ¿Quién recuerda? Y ese que hizo, ganó 10. El otro le dio. Y hasta que hubo uno que le dio ¿cuánto? 1. Y cuando lo cogió, el tipo lo enterró. Cuando él vino, le dijo, mira, yo te conozco a ti. No lo conocía nada, porque si lo hubiera conocido, no lo entierra. Pero él le dijo, te conozco, que tú eres un hombre que cosecha donde no sembraste. De todo, describió lo peor. Aquí está. Y ese fue el único que fue juzgado por aquel hombre. ¿Qué le quiero decir esto? Que quizá usted tiene dones enterrados. Que quizá a usted se le ha olvidado que tiene que dar cuenta de sus dones. No solo darán cuenta el que lo usa mal, sino el que no lo usa. Por eso me preocupa, hermano, de 20 años y de 15 años que me siguen preguntando, ¿cómo descubro mi don? A veces yo soy un poco como Juan, un poco duro, un poco expresivo, y yo lo sé. Y yo le digo, te cogió la hora. Para que el hermano recapacite y vea que ha pasado mucho tiempo donde esa respuesta tenía que estar. Por eso, cuando hablamos de desarrollo espiritual de los dones, tenemos que entender que los dones espirituales están dados con un solo y gran propósito: edificación
y crecimiento espiritual de la iglesia. Mis hermanos, usted es uno de los activos más importantes con que Dios cuenta para desarrollar su iglesia. Así que cuando pensamos en esto, tenemos que hacernos la pregunta si el ejercicio ministerial en el que yo estoy está contribuyendo a la edificación y al crecimiento espiritual de la iglesia. Romanos 12, 4, 7, 14, 12, 26, Efesios 4, 2, Primera de Pedro 4, 10. Donde los dones espirituales son para ministrar el cuerpo de Cristo. Y esta expresión ministrar es servir. Por eso decimos que la iglesia es una comunidad para servir. Porque ningún don espiritual existe para la edificación de sí mismo, sino para servir. Así que, mis hermanos queridos, Dios no nos ha dado dones para mí mismo. Por eso un hermano no puede decir, a mí no me importa lo que opinen los ancianos, de lo que diga la iglesia, Dios sabe. Yo le digo, también nosotros necesitamos saber, no solo Dios. Porque al final de cuentas es el amor el que debe motivar este ejercicio. Siempre está la pregunta cuando nosotros hablamos de el desarrollo de los dones espirituales. Hay la pregunta típica de este tema de los dones. La pregunta típica es, ¿cómo descubrir y desarrollar mi don? ¿Cómo puedo servir a mi iglesia local? La primera respuesta es, los dones se desarrollan sirviendo. Esto no es magia. Los dones se desarrollan sirviendo. Tengo un joven en la iglesia que se me acerca y me dice, pastor, yo quisiera que usted me dé una oportunidad en el púlpito, un lunes de esto, porque ya yo estoy listo. Y yo le dije, ¿cómo yo sé que tú estás listo? Cuando yo no te he visto en una célula evangelística y cuando no te veo ni los domingos parándote a tener una porción y compartirlo con los hermanos en la comunión. Muestra algo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que los dones se desarrollan sirviendo. Porque una forma de descubrir tu don es sirviendo. Recuerdo a mi esposa, que es una excelente apoyo y colaboradora que Dios ha puesto a nuestro lado en todos los ministerios. Sin embargo, en una ocasión, ella fue a la cárcel, a un ministerio, y dijo, yo no puedo ir a ese ministerio, porque no se sintió en condiciones. Bueno, pues hay otros que van a la cárcel y pueden hacerlo. No todos tenemos que hacer el mismo don. ¿Cómo usted sabe que hay dones que no son para usted? El primer ejercicio es sirviendo. La segunda cosa, no, atrás. Muy bien, no lo pusieron. En segundo lugar, preparándose para desarrollar de la mejor manera su don. La segunda cosa que hay que hacer. ¿Usted cree que tiene el don de enseñanza? ¿Verdad? Comience a prepararse. Con lo elemental primero. No existe predicador, oiga bien lo que le voy a decir,
que Dios esté usando de manera especial para edificación de la iglesia, que no gaste un tiempo de devocional y de estudio serio de la palabra. Óigalo, esto no es magia. La gente cree que es magia. Una cosa es ser elocuente y una cosa es edificar. Hay hermanos que son elocuentes y no dicen nada. Y hay hermanos que hablan y edifican a la grey. Todo comienzan con esos momentos privados, personales, donde yo pago el costo, si se puede llamar así, de preparación. Luego tengo que pagar otro costo. El costo de lectura. Hay que leer mucho, y hay que buscar mucho, y hay que estar creciendo. Y luego hay que pagar otro costo, el costo de estudio, porque yo sé que tengo el don. Yo digo, esto es, el Señor me ha llamado a enseñar, pues seamos serios, seamos honestos. ¿Usted tiene duda? Vámonos con el Señor. El Señor cogió a los discípulos y se apartaba, ¿y qué cosa hacía? Le enseñaba. Y busca el ministerio entre el llamamiento y el comienzo del ministerio. Y hay un periodo de tiempo que el Señor pasó preparando a sus discípulos. Mire la vida de Pablo, que luego habla, Señor, que tu siervo oye. No fue así que lo mandaron crudito. Tuvo que pasar hasta por Arabia durante un periodo de 8 años, si no me equivoco. 14, perdón, gracias mi hermana. 14 años preparándose para poder estar en el ministerio. Entonces nosotros queremos púlpito sin costo. Y yo quiero que quede ahí claro, para que no se le olvide, y como está grabado y usted lo va a ver, no existe púlpito sin costo. Y a veces nos la ponen en China, y esta es una expresión muy coloquial que todos conocemos, a los pastores, porque tenemos que escoger si cambiar de cara o cambiar de resultado. Entonces a veces ponemos a predicar a gente que sabemos que se va a recordar que le toca hablar el día anterior y se siente, abre la Biblia y dice, ¿de qué voy a hablar hoy? Como el hermano que le tocaba hablar y comenzó a hablar y entonces vio una palabra linda, se llama exégesis. Y entonces el hermano dice, vamos a hacer una exégesis bíblica hoy. Hoy yo quiero cambiar, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer exégesis sobre el verso. Entonces comienza el verso, de cierto te digo, y comienza diciendo, paramos aquí. Haciendo una exégesis de este verso, lo primero que podemos sacar es, ¿dónde estaba Jesús? Claro, en el desierto, te lo dice el verso. Desierto. Buena exégesis, ¿verdad que sí? Vamos a hacer exégesis. Bueno, hay hermanos que hacen exégesis así mismo, guardando la distancia. Hay hermanos que hacen exégesis, dicen lo que no saben, ¿verdad? Y hablan de lo que no hay. Hermanos queridos, el desarrollo de los dones implica eso. Y en tercer lugar, ¿cómo descubrir mi don? ¿Cómo puedo evaluarlo? Permita la evaluación de los hermanos maduros. Esto es algo que se obvia, pero eso es algo crucial. Cada vez que yo subía al templo a predicar en Villa Francisca, en la época que subía al púlpito, fue una época difícil de subir a ese púlpito. Usted temblaba. Usted tenía grandes maestros. Era tiempo de Baudilio Custals, era tiempo de Fonchiloco, era tiempo de toda esa gente y demás. Entonces, este pichoncito le dieron la oportunidad de subir al púlpito. Cuando yo terminaba, se me acercaba uno de ellos, era seguro siempre, me decía, lo hiciste muy bien, pero mira aquí, tan. Y yo recuerdo haber aceptado cada una de las observaciones con mucho respeto,
con mucho cuidado, con mucho amor. ¿Qué yo le quiero decir a ustedes con esto? Cuando algún pastor o algún hermano maduro se le acerque y le haga una observación, agradézcala. Agradézcala. Estaba dando consejería a una pareja inconversa. Y lo primero que le dije, agradezca que hay alguien que quiere ayudarlo en el momento donde usted está, en un mundo donde a nadie le importa nadie. Exactamente eso aplicable a esto que está aquí. Usted no va a crecer solo. Me gusta el ministerio de mentoría. ¿Qué es un mentor? Es una gente a la que usted se le pega como Eliseo se le pegó a Elías. Y le dice, hábleme, corríjame, dígame. Todo esto te va a ayudar. Y esto funciona en todos los campos de la vida. En el campo científico, por ejemplo, ocurre igual. Cuando hay maestros, se le pegan los alumnos tratando de sacar algún provecho. A veces hay que tener sus mentores. Son la gente que yo le doy autoridad para corregirme y ayudarme. Y es la única manera que yo tengo de crecer y de desarrollar. Es importante diferenciar también los que son dones espirituales de los talentos. Ustedes tienen página 55, pueden abrirla ahí, o 54. Hay cambio entre los dones espirituales y los talentos. Es importante diferenciar lo que son unos y lo que son otros. De ahí que hay elementos que deben estar claros al momento de nosotros hablar de este tema. Dones y talentos. Por un lado, nosotros tenemos que entender que hay diferencia entre uno y otro. Creo que fue el año pasado, el grupo de alabanza de nuestra iglesia me invitó a hablar sobre el tema sirviendo a Dios con mis dones a través de mi talento. Tenemos que entender dos cosas. Una cosa es talento, una cosa es don. El talento tiene que ver con características innatas que usted como persona tiene. Desde que nació usted la tiene. Hay gente extrovertida, hay gente callada, ¿verdad? Hay gente de una manera y gente de otra, son talentos. Hay gente que porque se llame Silverio cantan todito. Y hay gente que porque se llaman Mato no cantan ninguno. Ustedes ven cómo es la vida. Y tú dices, ¿qué es lo que hay? Lo peor que puede pasar es que un Mato quiera el solo de la noche. Una tragedia, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo quiero decirle con esto? Que existen ambas cosas. Sin embargo, los talentos pueden ser manejados como dones. Y es la vinculación que quiero. Por un lado, el don es dado por el Espíritu Santo. El talento es dado a través de los padres. Bien, el don es dado con el nacimiento espiritual. El talento viene con el nacimiento físico. Yo nací así. Los dones son para el beneficio espiritual del cuerpo de Cristo. Los talentos pueden ser para beneficio general de la humanidad, ¿verdad? Que se da un pianista famoso, mire, y ahí va. Pero aquí viene una gran diferencia que lo vincula. Los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios. Mientras que los talentos deben ser dedicados para la gloria de Dios. Y cuando yo digo deben de ser dedicados a la gloria de Dios, es que ese talento que Dios me ha dado
yo lo puedo usar en el ministerio, en mi ministerio y como parte de mi don. Y voy a explicar. Usted tiene el don de servicio, que es un don bíblico, y con ese don de servicio usted atiende a los hermanos, le apoya, le busca el hermano enfermo, y cuando usted hace así, coge ese don de servicio para visitar a un hermano y usa la voz que Dios le dio para edificar a ese hermano, usted está vinculándolo. Usted canta bien y yo vengo y le llamo y le digo, me gusta que usted forme parte del grupo de alabanza. Si esos cantos que tú haces y ese ejercicio tú lo dedicas para la gloria de Dios y lo usas dentro del ministerio de la iglesia local, esto entonces se vincula al don dentro de la iglesia local. ¿Me están siguiendo? Una cosa es talento, una cosa es don. ¿Qué pasa? Que esto tiene una línea muy interesante. La línea es la gloria de Dios. La que unifica ambos conceptos es la gloria de Dios. Entonces, cuando yo tengo en mi grupo de alabanza una persona cantando porque canta bien, con una vida desordenada que no glorifica a Dios, entonces yo he fallado en el objetivo de lo que es el grupo. Por eso, yo lo repito en mi iglesia 100 veces y donde quiera que puedo. No puede tenerse una vida de servicio adecuada si no te tiene una vida de devoción adecuada. Yo lo repito 100 veces. Una iglesia es más bendecida cuando limita su púlpito a personas con vidas cristianas claras que cuando la abre para hacer un bonito programa sin importar la vida espiritual de ellos. Es así. No puede ser de esa manera. No puede ser. En ese sentido, podemos comparar también lo que se llaman los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Por un lado, los dones espirituales tienen que ver con las cualidades de hacer. Fíjense que fueron dados para edificación. Ellos toman valor y ellos toman realmente eficiencia cuando usted lo hace. Porque un don muerto no sirve para nada. Segundo lugar, habla de aptitudes. Tercer lugar, es una habilidad sobrenatural porque lo da el Espíritu Santo. Los dones espirituales están enfocados a ministerio. Y los dones espirituales es necesario para el ministerio efectivo. Y un no creyente no tiene los dones espirituales. Ahí fue mal escrito. En otras palabras, para usted tener un don espiritual, lo primero que tiene que ser es creyente. ¿Quedamos claros? Pero existe el fruto del Espíritu, que tiene que ver conmigo, como persona. Para yo ejercitar ese don, tengo que hacerlo bajo los lineamientos del fruto del Espíritu. Cualidades de ser, cómo soy, actitudes, efecto de una relación sana con Dios. Lo que decíamos ahorita, enfocado en el carácter necesario para el ministerio efectivo. La pregunta uno dice, ¿cuál era su materia favorita en la escuela? Te dirá, ¿y qué importancia tiene esto? Bueno, Dios usa eso para el ejercicio ministerial. Segundo, su experiencia vocacional. ¿Cuáles son los trabajos que más ha disfrutado lograrlo? Tercero, las experiencias espirituales. ¿Cuáles son los tiempos significativos que ha tenido Dios en su vida? ¿Qué más usa Dios? La experiencia ministerial. ¿Cómo usted ha servido a Dios en el pasado? ¿Con responsabilidad o no?
Cuarto, las experiencias relacionales. ¿Cuáles son las personas que han influenciado en su vida? Y también usa las experiencias dolorosas. Todas estas cosas se usan al momento de yo tomar en cuenta hacia dónde va dirigido el ministerio al cual Dios me ha llamado. Decía Pablo que, por ejemplo, algunos de sus sufrimientos tenían como objetivo ser capacitado para consolar. Por ejemplo, el que no ha perdido a un hijo o a una hija no sabe lo que significa consolar al que lo pierde. Me decía una hermana, a raíz de la situación de la pérdida de Robert, decía: yo quiero acercarme a la familia porque yo viví eso. Entonces Dios puede usar eso que tú viviste, lo puede usar para que tú hagas el ministerio de consolación en la vida de esa persona. Experiencias que han influenciado tu vida. Hay hermanos que tienen vidas de disciplinas bíblicas que le ayudan y le capacitan para responsabilidades especiales dentro de la iglesia. Todas estas cosas Dios las usa. Dios puede usar tu carrera, tu conocimiento. ¿Tiene duda? Daniel, todas sus actitudes, estoy diciendo con P, aptitudes, es decir, todas las características positivas que tenía Daniel, vino el rey y la cogió y dijo: muchacho, no me traiga muchacho, vamos muchacho apto, muchacho así, muchacho así. Y lo tomó, y Dios tomó allí, y esa misma actitud lo usó para bien. José, ¿usted cree que José era cualquier cosa? No, ese hombre se sentó y le hizo un diagrama a Faraón y le dijo: esto, y cuando llegue esto no va a tener problema. Y se dio un gran administrador. Pero sobre todas las cosas, esto quiere decir que si yo asumo que aún mi ministerio pudiera ser el ministerio de Moisés, que es estar en primacía y desde la primacía ser de bendición para el pueblo de Dios, Dios lo puede usar. Siendo así, mis hermanos, siendo así, la visión correcta de lo que debe ser una comunidad, una iglesia local, es que una iglesia local es una comunidad de servicio. Una comunidad de servicio. No puedo entender que hermanos que estudian la palabra crean que pueden pasarse la vida entera estudiando y no dando. De hecho, hay iglesias cristianas cuyo modelo de desarrollo es venir domingo tras domingo a recibir, a salir cautivado por el pastor y no por la palabra, sin permitir el desarrollo de los dones conforme al propósito y modelo de Dios. La responsabilidad ministerial es de todos los creyentes. El Espíritu Santo dio dones a todos los creyentes y todos los creyentes tendrán que responder en el tribunal de Cristo de los dones recibidos. ¿No te preocupas? ¿No te da miedo? A mí sí. El Espíritu Santo
no ha dejado a las iglesias sin proveerle los dones que necesitan. Si bien es cierto que en el proceso de desarrollo de una iglesia local hay momentos que necesita el compañerismo y el apoyo de otra iglesia que tenga más tiempo y más desarrollo para poder llenar el ejercicio de sus dones, eso también forma parte del plan de Dios. Lo que sí es que muchas iglesias tienen gente sentada que no saben qué hacer, porque a esta altura de juego no saben que tienen dones y no saben dónde usarlo. Por eso es necesario, le toca a la dirigencia pastoral proveer las áreas de servicio necesarias para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten a través de la diversidad y contribuyan a la unidad y el desarrollo de la iglesia local. Que Dios permita que así sea. Y que usted salga de aquí hoy con este pensamiento. Quiero dar una última carga a las hermanas y hermanos mayores que están aquí. Los cursillos bíblicos tienen una característica. Yo puedo hablarla porque tengo muchos años viniendo al cursillo. La característica es que algunos de nosotros venimos hace un día y vamos a dejar de venir cuando nos morimos. Así que cada año, de una manera u otra, está. A las hermanas mayores que están aquí, yo le digo, si el Señor no te ha llamado, es porque todavía tú sirves para el reino. Dios te bendiga.